bien. Hello, Beth. Dando la hora, comenzamos. Muy bien, continuamos con nuestro ciclo de introducción a la Biblia. La semana pasada estábamos viendo que era la revelación, manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo y de su misterio para nuestra salvación. Y al hablar de manifestación es cómo Dios está mostrando al mundo. La semana pasada tuve un comentario de Hans Alan Carlos, saludos, y decía esta pregunta. ¿Existe la posibilidad de que Dios se haya manifestado de diferentes formas en las distintas culturas, pero que realmente sea el mismo? Y nosotros podemos afirmar que sí, Dios se ha manifestado y Dios se sigue manifestando de distintas maneras en las demás culturas. Solamente que las demás culturas empiezan también a combinar con pensamientos humanos. Muchas ocasiones también nosotros podemos combinar esta revelación con pensamientos humanos. Pongo dos ejemplos muy sencillos. El primero, la cultura egipcia, ¿sí? Creían en los dioses, pero había un dios que estaba por encima de todos, el dios Sol. Y así, la mayoría de las culturas de aquellos lados, por ejemplo, Asia y Europa, tenían en su mitología, en su panteón, en su conjunto de dioses, tenían un dios que fuera el principal. Lo que diferenció al pueblo de Israel de los demás pueblos es que ellos, estando rodeados de estas características, ellos creían en un solo Dios. Y es, gracias a esta herencia, lo que nosotros también estamos afirmando, la creencia de un solo Dios. Ahora imagínense ustedes cómo este pueblo resistía, podríamos decir así, la situación de los demás pueblos. Los demás pueblos creían en muchos dioses, los demás pueblos hacían sacrificios humanos y este pueblo y todas estas familias que creían en un solo Dios se reúnen en un solo pueblo, que nosotros le llamamos y conocemos como el pueblo de Israel. Entonces Dios se está revelando también a los demás pueblos, pero solamente uno es el que responde a esta invitación que Dios le hace y le indican, tú eres mi Dios. Los demás pueblos lo que trataban era de poner a un solo Dios entre todos los dioses. Pero, ¿sí? Segundo ejemplo, nuestro momento actual, los musulmanes. Los musulmanes son muy semejantes a nuestra religión. Ellos también creen
en un libro sagrado que es el Corán, pero para ellos han sabido combinar con palabras humanas. Claro, han tenido la revelación de Dios, pero también han puesto de su parte. Y ahí es donde nosotros encontramos esto de la guerra santa, donde nosotros encontramos esto de eliminar a aquellos que no creen en Alá, en su Dios, o en nuestro Dios, que es el mismo Dios. Y entonces, aun cuando ellos han tenido una revelación, no tienen una revelación plena, que nosotros sí tenemos, y que nuestra revelación plena es Jesucristo. Como les decía la semana pasada, al hablar de revelación, estamos hablando también de cómo Dios se está revelando al hombre. Y se está revelando por medio de la creación, pero llegamos solamente a un Dios creador. Se está revelando también por la historia, que nos acompaña a Dios en nuestra historia. Y se está revelando de manera plena por su palabra, que es Jesucristo. Y que, siendo Jesucristo la revelación en plenitud, vamos a ver en este día, ya no hay más revelación. Pero para ello vamos a tomar nuestro Concilio Vaticano II y vamos a profundizar en el número 3 y en el número 4. Voy a hacer una lectura y voy a explicar esta lectura. Dios, creando y conservando el universo por su palabra, es decir, aquí encontramos el primero de los medios por el que Dios se comunica, por su creación. Pero no solamente crea y nos deja, crea y conserva la creación. Ofrece a los hombres en las cosas creadas un testimonio perenne de sí mismo, como les decía. Y aquí el documento nos refiere a la carta a los Romanos 1, 19, 20. San Pablo ya estaba dando este medio por el que nosotros podemos conocer a Dios, por medio de la creación. Entonces, aquí el documento en el número 3 está profundizando en este principio, la creación, pero no solamente creando, sino también conservando. Es decir, que Dios sigue conservando nuestra creación y Dios, en su misericordia, sigue sosteniendo la creación. Y queriendo abrir el camino de la salvación que viene de lo alto, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está indicando el documento? Entonces, Dios se revela, pero también nos quiere abrir ese camino de salvación. Dios nos invita a que conociéndolo nos sintamos salvados. Recordemos que la revelación es para nuestra salvación, como les dije la clase pasada y como le estoy recordando en estos momentos. Entonces, Dios abre ese camino de salvación. Por la propia naturaleza podríamos nosotros encontrarnos con Dios, pero necesita el Señor revelarse para mostrarnos un camino, y ese camino es la salvación que de Él recibimos. Se reveló desde el principio a nuestros primeros padres. Bien, entonces podríamos nosotros hablar, y aquí me gustaría que supe de algunas personas que me escucharon y no me estuvieron viendo, bueno, eso es bueno, pero hoy me gustaría que ustedes se quedaran con una imagen y que esta imagen ustedes la tuvieran en su mente, la imaginaran en ese sentido, ¿para qué? Para que nosotros estuviéramos explicando. A mí me gusta mucho hacer esquemas, pero pues en estos momentos no he encontrado yo la manera de cómo presentárselos, pero al menos escúchenme y háganse ustedes esta idea. Si nosotros ponemos la salvación como el punto de inicio, entonces este punto de inicio sería al final o al principio de una línea que vamos a ir formando nosotros hacia arriba, ¿sí? Entonces dice, después de su caída, los levantó a la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Dios les promete. ¿Quién les promete? Al Salvador. Génesis 3:15, que nosotros lo conocemos gracias a las lecturas que comúnmente se realizan en el Día de la Virgen Santísima. He aquí que habrá enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y su descendencia. Tu descendencia te pisará la cabeza, mientras tú tratarás de morderle el talón. Hablamos entonces de esos momentos en los que Cristo está siendo representado. Pues es decir,
que Dios ha comenzado la salvación por medio de Cristo, pero la ha manifestado desde el principio. Por eso nosotros a este versículo, ahorita vamos a ver, después vamos a ver qué son los capítulos y los versículos, a este versículo le hemos llamado el protoevangelio, la primera promesa que Dios nos hace de la salvación. Entonces, habiendo caído el hombre en el pecado, les da la esperanza de que los seguirá ayudando para que lleguen a la salvación. Y después cuidó continuamente del género humano, a fin de dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Y aquí abrimos también la posibilidad de que las personas que no conocen a Dios o que no conocen a Cristo puedan salvarse, gracias a seguir, como dice aquí, dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Dios salva cuando uno sigue su conciencia, sigue su corazón y actúa con buenas obras. Al llegar el momento, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo. Y es aquí entonces donde comienza esta historia de la salvación. Yo les decía, primero con la creación y luego con la historia. Dios se comunica a un pueblo. ¿Por qué este pueblo? Porque este fue el pueblo que escuchando su voz lo toman como parte de su vida. Por eso Dios se revela a este pueblo. Dios se reveló a los demás pueblos, pero solamente el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, lo recibe como tal, como este Dios que trae la salvación. Mientras que los demás pueblos era solamente tenerlo quietecito para que no nos trajera desgracias. En el pueblo de Israel vieron que era un Dios cercano, un Dios que hablaba con los padres, un Dios que sostenía al pueblo, un Dios que caminaba con el pueblo. Por eso es cuando Dios actúa en la historia. Entonces, si en el punto más bajo encontramos nosotros la creación y que Dios la sostiene, gracias a que Dios ha iniciado una historia con un pueblo, nosotros le llamamos a esta historia la historia de la salvación. Por eso tendremos nosotros o escucharemos nosotros la lectura del Antiguo Testamento. No porque queramos conocer la historia de un pueblo, es porque queremos conocer la historia de un pueblo que acepta a Dios y que este pueblo ha ido creciendo. Como les digo, esta línea imaginaria que nosotros vamos a hacer hasta llegar a un culmen, ¿sí? Por lo tanto, en esa línea imaginaria que nosotros estamos realizando, vamos a poner cómo Dios ha participado de la historia de un pueblo. Abraham, ya dice aquí, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que después de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, también ahí un poquito se repara en él, educó por medio de Moisés y los profetas para que lo reconociera como único Dios vivo y verdadero, como Padre providente y juez justo, y para que esperara al Salvador prometido. De este modo, a lo largo de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Entendamos, Dios está revelando, pero se va revelando también según las características de las personas, según las características del pueblo, según cómo el pueblo también está aumentando y está creciendo en su lógica, ¿sí? Por eso tenemos nosotros varios aspectos en la Biblia en los que se va rompiendo con un esquema y se va brincando de calidad a entender que Dios está actuando con nosotros. Vean, al principio Dios acepta que le hagan un sacrificio, como prueba Abraham, pero después dice, no, tú no me vas a sacrificar a tus hijos, por eso detiene la mano de Abraham, diciendo, indicando, no volverás a realizar esta acción, porque para mí esta acción no es la que yo deseo.
Y así cambia este sacrificio de un ser humano por un sacrificio de un animal. Y poco a poco el Señor se va mostrando misericordioso. Al principio a lo mejor era un rey justiciero, un Dios justiciero, perdón, un Dios que no perdonaba las ofensas, un Dios vengador, un Dios liberador, un Dios que acompaña al pueblo, un Dios que lucha con el pueblo. Y poco a poco estos conceptos van cambiando a un Dios amoroso. Tenemos nosotros al menos dos imágenes en el Antiguo Testamento de la misericordia de Dios. Pero toda esta misericordia de Dios llega a su plenitud en Jesucristo, que nos dice, es mi Padre y su Padre, es mi Dios y su Dios. Entonces, las dos imágenes que encontramos nosotros del Antiguo Testamento como figura paternal es comparaciones. Así como la gallina reúne a sus polluelos entre sus alas, así Dios. Y si una madre se olvidara de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Son las dos imágenes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, pero después de años de estar profundizando en la figura de Dios. Años de reflexión, podríamos decir siglos de reflexión. Por eso al principio Dios se va revelando según la condición del hombre. Si el hombre, el pueblo de Israel necesitaba un liberador, Dios se manifiesta como liberador. Si el pueblo de Israel necesitaba un conquistador, Dios se manifiesta como conquistador, siempre ayudado de los hombres y mujeres del pueblo de Israel. Abraham, Moisés, Josué, ahí encontramos al rey David, y siempre está Dios presente en estas personas, y gracias a que está presente en estas personas, les da una respuesta. Continuamos con el siguiente número, el número 4, de la Dei Verbum, que dice, después que Dios habló en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas, ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. En efecto, envió a su Hijo, es decir, la palabra eterna, que ilumina a todo hombre, para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Jesucristo viene a contarnos la intimidad de Dios. ¿Y cuál es la revelación que Cristo nos trae? Que Dios es Padre. Y que ya no necesitamos nombrarlo con su nombre. Es nuestro Padre y nunca dejará de ser nuestro Padre. Así pues, Jesucristo, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó. Por lo tanto, si nosotros estamos en este esquema, estamos nosotros subiendo este esquema hasta llegar a Jesucristo. Es la plenitud. Ya no hay más crecimiento, ya no hay más hacia arriba. Ya llegamos al punto más alto. Por lo tanto, esa revelación de Jesucristo podríamos nosotros tomarlo como una línea recta. Ya no podemos crecer hacia arriba, pero sí seguimos nosotros impulsando nuestra vida hacia el fin, como iglesia que somos, ¿sí? Jesucristo nos muestra la plenitud. Jesucristo se muestra como la palabra, pero nos revela a Dios como Padre. Y no solamente nos revela a Dios como Padre, sino también nos revela al Espíritu Santo. Este es un principio de nuestra iglesia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué lo tenemos así? Porque Jesucristo lo ha revelado de esa manera. ¿Qué más encontramos? Dice aquí el número. Por eso el mismo Jesucristo, que al que quien ve, ve al Padre, es decir, si vemos a Jesucristo, vemos al Padre, con su presencia y manifestación de sí, con sus palabras y obras, signos y milagros, pero sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección entre los muertos, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación. Entonces veamos que es sus palabras, sus hechos, su muerte, su resurrección y el envío del Espíritu Santo,
lleva a plenitud. Esa es la plenitud del encuentro con Jesús, con la revelación plena, perdón, del encuentro con Dios Padre, con Jesucristo y el Espíritu Santo. Y la confirma con testimonio divino, a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y para resucitarnos a una vida eterna. Entonces, ¿para qué está Dios con nosotros? Para librarnos del pecado, librarnos de estas tinieblas y llevarnos con Él a una vida plena, a una vida eterna. La economía cristiana, por tanto, por ser la alianza nueva y definitiva, no pasará jamás. Ni hay que esperar una nueva revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces podemos preguntarnos dos cuestiones. En cuestión de la revelación, dice, ya no va a haber una revelación pública, ya no habrá otra revelación pública. Ya con Jesucristo vino la revelación en su plenitud, ya no hay más. Por eso San Pablo decía, si un ángel se presenta con ustedes y les habla un evangelio que yo no les prediqué, sea anatema, es decir, sea maldito, sea dispuesto para el fuego. ¿Por qué? Porque el único evangelio es el de Jesucristo. Y nosotros no podemos decir que exista otro evangelio. Eso tengámoslo muy en cuenta. Jesucristo ha sido la plenitud de la revelación. ¿Bien? Y por lo tanto ya no va a haber otra revelación pública. Ya Jesucristo nos ha dicho qué va a pasar. Estamos en el último tiempo, nos dice el documento. Es decir, estamos en la plenitud de los tiempos. ¿Cuánto está durando esta plenitud de los tiempos? Está durando 2000 años, 2021 años. Cuando Jesucristo se hace presente en nuestra vida hasta nuestros días, es la plenitud de los tiempos y son los últimos tiempos. Nada más estamos esperando el momento en el que Cristo venga lleno de gloria para a todos resucitarnos. Por lo tanto, ya no va a haber otra revelación pública. Eso entendámoslo muy concretamente. Ya no hay otra palabra que se vaya a revelar. ¿Qué pasa con la revelación privada? Hemos encontrado nosotros de santos o de personas que han tenido una revelación privada. ¿Cómo nosotros podemos entender estas revelaciones privadas que existen y que están manifestándose y que nosotros mismos también les tenemos una devoción? Nuestra Señora de Guadalupe, una revelación privada que hizo a San Juan Diego, patrono de mi parroquia. Nuestra Señora de Fátima, que hace a 3 pequeños pastores. La Iglesia los declara oficiales en el momento en que no rompe con la revelación que Cristo ya nos trajo. ¿Cuál fue el mensaje de la Virgen Santísima en México? Construyan una casa. ¿Cuál es el mensaje de la Virgen de Fátima? Recen el rosario. Son revelaciones privadas, pero que no van a ir en contra de la revelación pública, no va a ir en contra de lo que Cristo nos dijo. Por lo tanto, aquellas personas que dicen, es que tuve una revelación con el Señor, sí, claro, cualquier persona lo puede tener, pero esta revelación no debe ir en contra de lo que la Biblia ya contiene. No nos van a llegar a decir, es que Jesucristo fue así, así, asado, cuando podría ir en contra del Evangelio. La revelación privada existe y la revelación privada la tienen varias personas, pero este mensaje que reciben en su revelación privada no puede ir en contra de la revelación pública. Entendámoslo así. Segundo elemento que también me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta. ¿Se puede puede haber otra revelación? Ya indiqué que no. Pero ¿qué se puede hacer en esta revelación? La plenitud de la revelación. Lo que se puede hacer en esta plenitud de la revelación es
profundizar en ella. Eso sí podemos hacer. Y por eso continuamos nosotros con el estudio de la Sagrada Escritura, continuamos nosotros con el estudio teológico, continuamos nosotros con la interpretación de la Biblia, porque estamos nosotros profundizando en esta revelación. Podríamos decir nosotros que con la revelación en Jesucristo, siendo plena, ya se ha o se estará cumpliendo el plan de Dios. Pero está en nosotros profundizar en esa revelación, entenderla mejor, para que entendiéndola mejor podamos dar respuesta también a la situación que está en nuestra sociedad y en nuestro lado. Por lo que comprendamos, una revelación privada no va a ir en contra de la revelación pública, la que sucede con Jesucristo y que nosotros tenemos apuntados en la Sagrada Escritura, escrito en la Sagrada Escritura, y la revelación no va a haber ya hacia arriba, ya no va a haber crecimiento, ya fue la revelación plena y veámoslo así como un hilo o como una línea que ya no va a crecer, una línea en donde va a llegar y ya hasta ahí llega. Claro, lo que nos corresponde a nosotros es profundizar en esa revelación, profundizar la Sagrada Escritura, profundizar la tradición, profundizar en lo que hacen, por ejemplo, el Papa en sus catequesis, nos está profundizando. Y a lo mejor una palabra que nosotros hemos escuchado, él no la explica. Y explicándola ha permitido entonces que se profundice en esta revelación. ¿Cómo ven? Espero haya quedado un poquito más fortalecido esta situación de la historia de la salvación y de la plenitud de la revelación en Jesucristo. La historia de la salvación comienza con Adán y Eva, nuestros primeros padres, que caen en el pecado, que pierden la esperanza y el Señor les da de nuevo esa esperanza de la salvación. El Señor quiere que estemos con Él. Recordemos que nos dice el libro del Génesis, Dios caminaba en el Edén conviviendo con el hombre. Entonces Dios camina con nosotros y no quiere que nos perdemos. Y de aquí viene este crecimiento hacia donde nosotros tendemos a la plenitud de la revelación que es Jesucristo. Cuando nosotros entonces conocemos a Jesucristo, entonces entendemos todo lo que anteriormente se hizo en la historia de la salvación. Todo iba referido hacia Jesús, todo iba encaminado hacia Jesús. Siendo Jesús la plenitud de la revelación, entonces continuamos nosotros en esa línea. Por el envío del Espíritu Santo, por la iglesia, nosotros somos los que contenemos la revelación plena. Existen revelaciones privadas, pero estas revelaciones privadas no pueden ir en contra de la revelación que ya todos recibimos. Es simplemente un entender lo que el Señor nos quiso decir. Para que entendamos un poquito más esto de la revelación privada, voy a poner dos ejemplos. Nuestra Señora de Fátima, ¿qué nos pidió? Rezar el rosario. El Señor de la Misericordia, ¿qué nos pide? Que reconozcamos el gran misterio de la redención en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso lo rezamos así, ¿no? Por eso nuestras oraciones van encaminadas a profundizar y entender mejor esta situación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. No nos pide otras cosas. Simplemente nosotros a lo mejor nos cegamos por tantas situaciones que hay a nuestro alrededor que perdemos de vista lo importante. Y estas revelaciones privadas lo que hacen es que no perdamos de vista lo importante. Si lo hemos perdido, nos encamina de nuevo a encontrarnos con la revelación plena que es Jesucristo. Y por lo tanto nuestra labor ya no es más revelación, porque ya la revelación es plena, es profundizar en esta revelación, conocer mejor a Jesucristo, conocer mejor su mensaje, conocer mejor su persona, conocer la persona del Espíritu Santo, conocer la iglesia, y esto nos hace a nosotros profundizar nuestra revelación. Bien, bueno, entonces estamos en esta situación, estamos continuando nosotros
en este estudio, hoy hemos visto la historia de la salvación y así es como Dios está revelando a nosotros. La próxima semana veremos cómo se transmite esta revelación. Porque si alguien ha tenido una revelación con Dios, ¿cómo la ha transmitido? Y aquí encontraremos nosotros la tradición y la Sagrada Escritura. Pero esto lo veremos la próxima clase o la próxima charla. Espero les ayude. Déjenme sus comentarios, déjenme sus preguntas, que yo la próxima sesión trataré de resolverlos. Bien, pues entonces aquí nosotros dejamos. Espero les ayude y sigamos nosotros profundizando en el estudio de la Sagrada Escritura. Hasta luego.